Soy feliz. Capítulo 98. En el inframundo. Las cosas no habían mejorado, incluso las pocas soluciones que tenían no ayudaban en nada. Rías no estaba del todo mejor. Su actitud había cambiado drásticamente. Siempre había una mirada vacía en sus ojos, apenas si podía comer, apenas si salía de su habitación, incluso sus sirvientas le dejaban su comida cerca de su puerta, incluso ellas no estaban dispuestas a acercarse a su ama. Su actitud hostil hacia todos a los que se acercaban a ella hizo que algunos terminaran heridos. Siempre les gritaba o incluso usaba su magia para que la dejaran sol. Y no importaba lo que hiciera, nada parecía cambiar sus ánimos. El resto de los habitantes de la mansión estaban preocupadas por ella, hasta cierto punto. También era la culpa de todas las demás chicas que vivían en la mansión, de no haberse dado cuenta de que una miembro de su familia no había sido notada en absoluto, hasta el punto de que ella misma había querido huir de casa a buscar a lo que supieron era la oportunidad de ser feliz. Las decisiones de Rina los habían puesto en una situación de lo más complicada. El resto de todas casas importantes del inframundo simplemente dejaron de hablarles, algunos que eran cercanos a ellos, mantuvieron su conexión con ellos, pero siempre recibían miradas frías de su parte. Los beneficios que tenían por todos sus actos en el pasado apenas eran suficientes para mantenerlos a flote en su estado actual. La perdida o huida de una heredera era la peor situación en la que podían estar. Rías estaba embarazada de unos cuantos meses, pero eso no quitó su gran pérdida de que una hija suya hubiera querido huir de su hogar porque no se le dio la suficiente atención, o más bien porque nunca se le dio en primer lugar. Entre más pensaba en eso, más hizo que le doliera más el pecho. Incluso con otro descendiente, no estaba completamente feliz por eso, como si la pérdida de una hija que nunca se interesó en conocer, fuera a ser suficiente como para reemplazarla por otro. Era horrible. Issei había querido acercarse a ella en más de una ocasión, pero ella le gritaba y le decía con veneno en su voz a que se largara. Ella no tenía toda la culpa de su situación, y el castaño había querido arreglarlo, con esa actitud suya como si lo que hicieron no hubiera sido tan malo, lo que la hizo enfurecer por su comentario, como si existiera una forma de reparar un error de esta magnitud. No podía perdonarse por su descuido de haber olvidado a Rina, y ahora tenía que vivir con las consecuencias de sus acciones. Sus padres ya casi no le hablaban, y no podía culparlos por eso. Su nieta había huido y todo por su culpa de no haberla visto, siendo consumida por el deseo de complacer a Issei, incluso también atraída a todas sus demás actividades, como si su hija no hubiera sido para nada cosa suya o importante que requiriera su atención. Su hermano casi le llamaba, debido a la situación de perder toda relación con las demás facciones, tenía una gran cantidad de trabajo que hacer para evitar perder esta paz que se logró con tanto esfuerzo, ahora al borde de perderlo por la huida de Rina y en cómo hizo ver mal al inframundo a la vista de las demás facciones por las acciones de Rías y por el resto de las esposas de Issei que no pudieron verlo antes de que fuera muy tarde. Rías acunó suavemente su vientre, pensando en el futuro y en lo que pudo haber tenido si no se hubiera cegado tan fácilmente. Rina, una hija que no conocía, se preguntaba la vida que pudo haber tenido si tan solo hubiera puesto más atención. Las cosas que pudieron haber hecho juntas, qué clase de vínculo hubieran podido tener, incluso querer conocerla más que ninguna otra persona en el mundo. Ahora eso solo parecía ser un sueño imposible de conseguir. Estaba segura de que no iba a ignorar a su próximo hijo, no de la misma manera en la que ignoró a Rina. Esto no compensaría ni enmendaría su error. Pero al menos lo intentaría. Había sido una madre horrible en el pasado, y quería hacer lo correcto por esta vez. Estaba al tanto de que ya nunca iba a ver a Rina. Repasó en su mente su último mensaje. ¿Ser feliz? ¿Rina fue infeliz cuando viva con ellos? Si se ponía a pensar, tenía sentido. El resto de todos los hermanos de Rina les habían dado todo lo que quisieran, colmándolos de amor, cariño y buenos momentos que todas sus madres aparecieron desde que nacieron. Todos ellos eran felices con todo lo que les daban y siempre se los agradecían. No había momento en ellos no hubieran sido más felices en sus vidas. Mientras que Rina estuvo todo el tiempo esperando lo mismo que todos ellos. La niña también quería ser amada, apreciada y recordada. Pero de una manera injusta, todos tuvieron que olvidarse de ella, incluso sus propios padres, que no pudieron ver más allá de lo que estaban dejando atrás. Miró la única ventana disponible de su habitación. La noche en el inframundo poco a poco empezaba a volverse una molestia. Vivir en el inframundo también debió ser la razón por la cual su hija quiso irse. De alguna u otra forma, tal vez, fue lo mejor.
Rina no fue feliz en esta vida, y dudaba que con todo el alboroto y por más que ella se arrepintiera de sus acciones, no podría recuperarla. Ella lo único que quería era ser feliz. Tal vez fue por eso que ella no quería que nadie pudiera encontrarla. No quería tener ningún contacto con lo sobrenatural que de alguna forma se las ingenió para permanecer incógnita para el resto del mundo. No quería que la encontraran y le quitaran su felicidad. Lloro por eso. Rina ya era feliz, donde quiera que esté, y no era con ellos. No era con su verdadera familia. Una extraña familia podría haberla acogido en sus brazos, lo que la devastó. Rina ya era feliz. Y entonces, ¿cómo podría ella interponerse en su felicidad? Solo quisiera desear que esa felicidad la hubiera pasado con ellos. Las cosas no terminaron bien para el resto de la familia. Después de la ida de todos los hijos de Youdou al mundo humano, esperaban poder sentirse bien de alguna manera. Pero debido a la crisis que ahora tenía debían de mantenerse centrados en sus nuevos estudios y trabajos con sus noblezas. Les cortaron la mayoría de los fondos de todos ellos, estando un poco restringidos de algunas ventajas que la academia podía brindarles. Como también el sentimiento. Todos ellos habían tenido planeado construir una enorme mansión en medio de una calle para así vivir cómodamente. Pensaban que por ser los hijos de uno de los demonios más respetados y fuertes de todo el mundo sobrenatural podrían darse ese placer, pero debido a la desaparición de Rina como heredera y sus intenciones, hicieron que sus planes se arruinaran, dejándolos a todos viviendo en una casa de apartamento, aunque modesta, estaba fuera de los muchos lujos que se les dieron al nacer. Algunos guardando rencor, sintiendo enojo hacia su hermana pequeña y mayor por haberles hecho esto por su intento de querer ser feliz. Lejos de su familia y de ver como próxima heredera del clan Gremory. Lo que nadie más sabía era que el Consejo de Ancianos del Inframundo ya tenía sus manos en Rina, una vez que sea nombrada como líder del clan Gremory, habían planeado usarla para así planear un matrimonio político, igual que Rías en el pasado. No iban a desaprovechar esa oportunidad. Pero todo eso se arruinó. Rina ocasionó que toda su familia estuvieron casi en la ruina, suplicando por sobras más pequeñas para no verse tan mal, tratando de hacer todo lo posible por mantener la imagen que antes tenían como grandes líderes, pero eso parecía ser un sueño imposible por las muchas quejas y reprimendas que les mandaban a todos ellos. Ninguno de los líderes de las demás facciones estaba contento con las acciones del castaño junto con el resto de su familia por ignorar a una de sus hijas y sin mencionar lo importante que era para una de las familias de demonios más conocida en el inframundo. Solo esperaban la siguiente llegada del próximo o próxima heredera del Casa Gremory, esperando que así calmaran las cosas. Todo iba de mal en peor. Todos lo sabían. Aunque nadie podía confirmar aún nada. Se preguntaban, ¿dónde estaba Rina? Rina había disfrutado mucho su tiempo en la casa de su abuela, disfrutando pasar tiempo con ella, jugando algunos juegos de azar, ganando en todas ellas, para frustración de Tsunade. Tomaba el té con ella, pasaba el tiempo con su tía, Shizune, quien por alguna razón se sintió un poco feliz de ser llamada tía, pero un poco abatida de ser tía tan pronto y ella aún sin poder encontrar a la pareja adecuada. Pero con todo eso, Rina había pasado unos buenos 5 y agradables meses, disfrutando de estar con su abuela y convivir con ella. No sabía cómo estaban sus padres desde que se fue, mientras que su abuelo se mantenía tranquilo pero con una sonrisa en el rostro, no sabía si eso significaba algo, pero esperaba que sea bueno, después de todo, faltaba un poco de acción en el matrimonio. Aunque estaba un poco extrañada, no esperaba que Enmi fuera la primera en tomar la iniciativa de tener hijos, y mucho 3000, con la idea de traer de vuelta al clan Uzumaki. Incluso crear un imperio, lo que podría tomar unos 1000 años, y dudaba de que eso fuera posible, aunque, tenía sus dudas ahora. Eran una familia de kitsunes, bendecidos con el poder de un Biju, así que ella no estaba segura de qué tan larga vida poseía, pero eso lo descubriría con el tiempo. ¿Acaso eran inmortales ahora? No lo sabía. Estaba yendo de vuelta a casa, y con su abuelo que la llevaba sobre su lomo. Kurama le dijo que ya había sido suficiente tiempo y decidieron que volverían a casa. Rina se sentía bien de volver, una parte de ella se preguntaba cómo estaba su hogar después de su ausencia o, aunque fue una sorpresa después de 5 meses esperando que lo que sea que estuvieran haciendo sus padres. Aunque ya sabía lo que estuvieron haciendo. Pero dudaba de que pudieron soportar tanto tiempo, una persona común no duraba tanto, ni siquiera un demonio como Issei, o algún ser sobrenatural. Menos mal no estuvo ahí para tener que soportar lo mismo después de tanto tiempo de vivir con una familia que lo único que hacían era tener sexo.
Fue un alivio. Ahora que lo pensaba, su mamá dijo que quería crear un imperio de Uzumakis, y como técnicamente ellos eran los únicos Uzumakis en la aldea, tenía un sentido la idea de volver a traer al mundo al extinto clan, incluso quién sabe, tal vez las cosas puedan ser mejores a partir de ahora, pues la familia seguiría en aumento. Era extraño para ella, pues había tenido hermanos mayores y menores. Nunca pudo socializar o tener un vínculo con ellos en el pasado, pero eso poco importaba. Al igual que su padre y madres, la ignoraron, era mejor así, de esa forma no tenía nada que la atara a ese mundo y a esa familia. Estaba completamente libre de toda atadura, y ahora tenía un nuevo hogar y una buena familia. Esperaba poder ser una buena hermana mayor, aunque no sabía cómo tomar eso de la idea de tener hermanos otra vez. Pues de ser así, tenía muchas cosas que aprender. Abuelo, ¿cómo crees que estén mamá y papá? Ella preguntó al zorro que la llevaba a casa, recibiendo una mirada un tanto aburrida. Solo te diré que ambos no parecen verse cansados. O siquiera quieran detenerse. Él le dijo, haciendo que la niña se pusiera pálida. Las camas de todas las habitaciones están destrozadas, incluso parece que rompieron muchas paredes en el proceso, es un milagro de toda la mansión aún esté en pie después de todo lo que hicieron. Sin mencionar que esa sirvienta suya está ayudando con la limpieza y reparaciones del lugar, parece verse un poco inexpresiva, parece llevar bastante bien la situación. Rina no dijo por un buen momento ante lo que Zorro le dijo. Espera. Entonces, ¿por qué estamos yendo a casa? No quiero ver a mis padres coger como animales. Ella no quería volver a revivir esos viejos recuerdos. No de nuevo. Por eso es que vamos. Si no los detenemos muy probablemente terminen ahí por más de un año. Esos dos tienen demasiado estrés que liberar. Rina se sintió perturbada por eso. ¿Un año entero? ¿Qué tanta energía tenían esos dos como para querer durar tanto? Sí. Yo también estoy sorprendido. Aunque no es tan común. Los Uzumakis tienen suficiente energía, fuerza y resistencia como lidiar contar un ejército por horas y horas sin detenerse. Eso Rina ya lo sabía. Sabía de la enorme fuerza de su clan y ahora sus padres estaban poniendo a prueba esos límites. Además, considerando que Naruto es un Jinchuriki de una de las bestias con cola más poderosas del mundo sin mencionar toda la fuerza que poseía y las múltiples técnicas que poseía. Mientras que su madre era una asesina de lo más temida y fuerte de su época pasada como ninja activa, con suficiente fuerza y poder para conquistar ella sola un país entero, eso solo con fuerza bruta y un instinto de muerte que parecía ser capaz de cualquier cosa. Esos dos eran demasiado poderosos que era ridículo. De hecho, ahora que lo pienso, tus abuelos solo duraron 2. No quiero saber eso. Rina le gritó mientras se cubría las orejas con el rostro lleno de molestia porque su abuelo daba demasiado información que no le interesaba y Menso quería saber de él. El Biju le dio una mirada en blanco. La niña ya sabía demasiado, y esto esperaba que no le importara tanto. Bueno, al menos sé que puedo ser tan fuerte como ellos en un futuro. Rina murmuró mientras pensaba en la cantidad de fuerza, poder y energía que ahora poseía. Sí. Y te recomiendo que empieces a trabajar el columna. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Columna? ¿Qué quiso decir con eso? Él la miró. Tú misma lo dijiste. Vas a ser como ellos. Y como Emi es tu madre, es obvio que poco a poco empezarás a desarrollar tu cuerpo como el de ella. Y por tu bien será mejor que te prepares para los cambios que habrá en cuerpo. Rina casi sintió que perdió todo el color del cuerpo, mirando inexpresiva al zorro en su viaje a casa. Miró y palpó su inexistente pecho donde aún no había nada por lo que notar. Aún era un niña, y estaba segura de que se desarrollaría pronto. Palpó más partes de cuerpo, donde aún no había nada muy notable en ella. Completamente aturdida por lo que el viejo zorro le quiso decir. ¿Por qué? Kurama no le respondió, pero al menos ya la estaría preparando para lo que está por venir. Era eso a que no se le dijera nunca. Más tarde. Detener el acto pecaminoso de Naruto y Emi fue un esfuerzo de corta duración cuando Kurama llegó con una Rina de lo más inexpresiva mientras seguía golpeando su pecho. Apenas se enteraron de la presencia de la niña, detuvieron todo lo que estaban haciendo. Para su gran decepción de no seguir por más tiempo. Naruto no sabía cuánto tiempo había pasado desde que salió de casa o se atrevió a abrir las ventanas, pero ver la luz del día fue algo de lo que no pudo soportar por más que quisiera. Emi estaba en el mismo estado, ninguno de los se había atrevido a salir de la habitación completamente destrozada en la que se encontraban, más que solo para comer algo y ducharse y seguir con lo mismo. Sin duda.
Fue una de las mejores experiencias para ambos Uzumakis, disfrutando de cada cosa que pasaron juntos. Ambos habían estado contenidos en sus propios pensamientos, divagaciones y estrés por acciones y sucesos pasados durante años y años del que esperaban poder dejar. Pero lo que compartieron juntos fue sin duda algo inolvidable. Una gran parte de ellos aún esperaba que eso no se detuviera, pero las circunstancias de ahora lo ameritaban. Sin mencionar cómo habían dejado la mansión, muros destrozados y unos cuantos escombros tirados por todo el suelo. Mientras Otis, la sirvienta del hogar, había estado limpiando todo lo mejor que pudo debido a todos los destructivos que habían estado en sus horas de sexo. Había estado soportando todo ese ruido por 5 meses sin que sus amos se enteraran, ¿o es que acaso ellos no les importaba o no sabían que todavía estaba ahí? Fue un momento incómodo para ambos, sobre todo para Emi, que se puso roja de vergüenza, mientras que su esposo trataba de consolarla. Él también mostraba un poco de subvergüenza al saber que no eran los únicos en la mansión. Fue un momento vergonzoso para dos, mientras que Rina está en su mente sumida en una futura miseria por los sucesos futuros con su cuerpo. Varias conversaciones de Rías, Issei y sus demás mujeres pasaron por su mente. El cuerpo hace a la mujer, o eso fue lo que escuchó. Todas siempre presumiendo de sus cuerpos y quién tenía el busto más amplio, piernas más largas, caderas anchas o un gran trasero. Todos siempre referentes a que eso es lo que las definía. Y como Emi era su madre, tuvo que saber lo que le esperaba, y todo el trabajo que debería de hacer de ahora en adelante si no quería tener dolores de espalda. Eso sin mencionar las múltiples miradas que pronto le darían. Casi sonrió con ironía. La maldita ironía. Nació como la hija de una de las demonios más hermosas y con un cuerpo lindo. Y renació como una kitsune con su nueva madre que tenía el cuerpo que se podría considerar el de una diosa. Esta condenada. Fin del capítulo.